Buenos días, el día de hoy se hablará sobre el síndrome de George. El grupo está conformado por Julián David Calle Velasco, María Camila Cuetia Rojas, Isabela Forón de Esquivel, quien les habla, María Teresa Maldonado Herbesi y Juan Camilo Lave Ramírez. Bueno, para iniciar, daré una breve introducción respecto al síndrome de George. El síndrome de George, también conocido como síndrome de elección del cromosoma 22q11.2, es una condición genética compleja que se manifiesta a través de una serie de anomalías congénitas y características fenotípicas distintivas. Fue descrito por primera vez en 1965 y este síndrome se ha reconocido como la microdelección más común, afectando aproximadamente a una de cada 3.000 a 6.000 nacidos vivos. En su triada clásica de manifestaciones incluyen cardiopatías congénitas, hipoparatiroidismo y deficiencias inmunológicas. El síndrome de George se caracteriza por una serie de anomalías que afectan múltiples sistemas del cuerpo, incluyendo el desarrollo deficiente de las glándulas paratiroides y el timo, que conduce a que haya una disminución en la producción de las células T y un hipoparatiroidismo. Dentro de sus síntomas que pueden presentar defectos cardíacos congénitos, malformaciones faciales y un aumento de la susceptibilidad ante infecciones debido a la inmunodeficiencia. También pueden estar acompañados de problemas en el desarrollo como el retraso al hablar o dificultad al aprender. La presencia de las diferentes patologías que pueden estar o no presentes en todos los pacientes resalta la heterogeneidad clínica entre pacientes para a la hora de realizar un diagnóstico. El diagnóstico se realiza a través de una combinación de evaluación clínica y pruebas genéticas que se permite identificar la elección del cromosoma 22. Además, en su tratamiento se puede incluir suplementos de calcio y vitamina D para manejar el hipoparatiroidismo, así como trasplantes de células madres o tejido tímico en casos más complejos. La gravedad del síndrome varía según el paciente. Asimismo, el pronóstico depende en su mayoría de la presencia y la complejidad de los defectos cardíacos que se encuentren asociados. El contenido de esta presentación estará repartido de la siguiente manera: objetivo general, descripción embriológica del timo, descripción embriológica del vaso, descripción clínica, estructura anatómica afectadas, alteraciones fisiológicas, relación o no relación genética, factores relacionados con la aparición del síndrome de George, imágenes clínicas o esquemas relacionados, diagnóstico y, por último, correlación morfofuncional. Como objetivo general, debemos identificar y comprender las características clínicas, las causas genéticas, los métodos de diagnóstico y de tratamiento del síndrome de George, que afecta a múltiples sistemas del cuerpo al presentar gran variabilidad en síntomas y gravedad. Ahora hablaré de una descripción breve del desarrollo embrionario del timo y del vaso, iniciando por el timo. El timo es un órgano linfoide primario que se desarrolla a partir de células epiteliales que provienen del endodermo, del tercer par de bolsas faringias y del mesénquima circundante. Su desarrollo inicia a partir de la quinta semana de gestación y al final de la sexta semana su desarrollo está casi completo. Inicialmente, estas células forman tubos epiteliales que pronto se convierten en cordones sólidos y que a medida estos cordones proliferan generan ramas laterales y cada una de las cuales se convierte en el eje central de un lóbulo del timo. Dentro de estos cordones, algunas células se agrupan para formar corpúsculos tímicos conocidos como corpúsculos de Hasal, mientras que otras se dispersan y forman un retículo epitelial. El mesénquima restante entre los cordones epiteliales forman tabiques delgados entre los lóbulos. Luego aparecen los linfocitos, que provienen de células hematopoyéticas pluripotenciales, llenando los espacios intersticiales. El primordio tímico está rodeado por una fina capa de mesénquima esencial para su desarrollo y también recibe contribuciones de las células de la cresta neural, y este proceso establece las bases para la función inmunológica del timo en temas posteriores de la vida. El vaso, por otro lado, se origina de una masa de células mesenquitamosas entre las capas del mesogastrio dorsal, comenzando su desarrollo en la quinta semana de gestación. Durante el desarrollo fetal, el vaso presenta una arquitectura lobular que desaparece tras el parto, dejando muescas en el borde posterior del vaso adulto. A medida que el estómago rota, la superficie izquierda del mesogastrio se fusiona con el peritoneo sobre el riñón izquierdo, lo que contribuye a la formación del ligamento esplenorenal. Las células mesenquitemosas se diferencian en la cápsula y en el parénquima del vaso, que actúa como un centro hematopoyético durante la vida fetal avanzada y mantiene esta capacidad en la adultez. El síndrome de George suele estar presente en una serie de manifestaciones clínicas comunes, las cuales suelen estar presentes en la mayoría de los casos. Entre estas manifestaciones clínicas podemos encontrar las malformaciones cardíacas congénitas, las cuales se encuentran presentes en más del 50% de los casos, incluyendo defectos conotroncales y septales como tronco arterioso común, tetralogía de Fallot, interrupción del arco aórtico y comunicaciones interventriculares o interauriculares. También podemos encontrar dismorfismo facial moderado,
el cual posee características como las fisuras palpebrales estrechas, punta nasal bulbosa y boca y orejas pequeñas e hipoplasia malar. También encontramos la inmunodeficiencia, la cual se presenta en aproximadamente el 75% de los casos debido a la aplasia o a la hipoplasia tímica, aumentando el riesgo de infecciones y enfermedades autoinmunes como hipotiroidismo, púrpura trombocitopénica inmune y artritis idiopática juvenil. También encontramos la insuficiencia del velo palatino. Esta está en alrededor del 75% de los casos, causando dificultades en la deglución y una voz hipernasal. A veces se asocia con la hendidura del paladar y en raras ocasiones con el labio leporino. Problemas ortopédicos, los cuales incluyen cifosis, escoliosis, vértebras en mariposa, hemivértebras, pie zambo y polidactilia. También podemos encontrar hipocalcemia neonatal, que se observa en alrededor del 50% de los casos, aunque esta suele mejorar con la edad y puede reaparecer temporalmente en algunas situaciones de estrés como las infecciones o las cirugías. Problemas de aprendizaje y conducta, los cuales están presentes en más del 80% de los pacientes con síndrome de George, los cuales presentan dificultades de aprendizaje y más del 50% pueden llegar a tener discapacidad intelectual. También son muy comunes los trastornos de déficit de atención y la psicosis en los adolescentes o en la adultez. Y también afecciones psiquiátricas, las cuales se presentan aproximadamente el 25% de las personas con síndrome de George. Sufren de esquizofrenia también y también hay registros en casos con otros problemas psiquiátricos como déficit de atención o trastornos del espectro autista. Ahora vamos a hablar de las estructuras anatómicas afectadas, de las cuales se encuentra el timo debido a la hipoplasia o la aplasia la cual sufre, que provoca una afección en la maduración de los linfocitos T. El corazón, como ya habíamos mencionado antes, que presenta defectos congénitos que afectan directamente estructuras como el tabique, las válvulas y los grandes vasos. El cerebro, el cual presenta alteraciones que pueden influir en el comportamiento y las funciones cognitivas. El rostro y el paladar, que pueden presentar malformaciones en la estructura craneofacial. Ahora vamos a pasar a las alteraciones fisiológicas, en las cuales podemos encontrar la inmunodeficiencia, que esta se debe a que el sistema inmunológico se está viendo comprometido debido a la hipoplasia o la aplasia del timo, la cual impide la maduración adecuada de los linfocitos T, como habíamos hablado anteriormente. Cardiopatías congénitas, que son malformaciones cardíacas que afectan la circulación sanguínea, lo cual puede provocar insuficiencia cardíaca y cianosis. Hipocalcemia, que es una alteración del metabolismo del calcio provocada por la disfunción de las glándulas paratiroideas. Problemas en el habla y la deglución debido al paladar hendido, y también hay algunos niños que suelen experimentar dificultades al hablar y tragar debido a estas afecciones, y problemas en el desarrollo y el aprendizaje, como ya habíamos mencionado antes. Los defectos estructurales contribuyen al retraso en el desarrollo, dificultando el aprendizaje de estos niños. El síndrome de George se empieza con la relación o no relación genética, en el cual es muy común en personas. Acerca del 85 al 90% de las personas sufren de microdelecciones en la región Q11.2, en el cual se ha afectado el brazo largo del cromosoma 22. Aparte de esto, el 90% de los casos es de novo, lo que quiere decir que surge de manera espontánea y no se hereda. Sin embargo, el otro 10% se hereda de un progenitor heterocigótico previamente afectado. Además de esto, tiene unas afecciones en lo que sería alrededor de 50 genes. Entre estos destaca uno de los más importantes y que tiene mayor cabalidad, que es el TBX1, el cual está asociado a estructuras embrionarias como lo son el corazón, el paladar y el timo. Por otra parte, ayuda a que haya un desarrollo inadecuado de lo que serían los arcos braquiales y de la tercera y cuarta bolsa faríngea durante el proceso de la embriogénesis, lo que hace distintivo a este síndrome. Por otra parte, se tiene de que puede haber una ausencia parcial o completa del timo, ayudando a que haya un déficit severo de los linfocitos T. Por otra parte, se tiene de que aunque este no se expresa en las células de la cresta neural, su ausencia en el ectodermo puede provocar que éstas se vean afectadas. Además de esto, se tiene que entre un 5 o un 15% de las personas lo heredan como un rasgo autosómico dominante. Los individuos afectados con dicho síndrome tienen un 50% de probabilidades de heredárselo a sus progenitores. Además, en la prevalencia se tiene que es de 1 en 4.000 nacidos vivos. Por otra parte, en la región Q11.2 hay secuencias repetidas de baja copia, en las que se encuentran el LCR22A y el LCR22D, que son segmentos de ADN similares entre sí. Las repeticiones provocan un proceso llamado recombinación homóloga no alélica durante la meiosis, en la que el espermatozoides o el óvulo presentaron una ausencia de ADN, llevando a que se desarrollara lo que es dicho síndrome.
Entre los factores relacionados con la patología del síndrome de George encontramos que se trata de un síndrome pleotrópico incluyendo alteraciones en los sistemas cardíacos e inmunológicos, dificultades en el aprendizaje y malformaciones del paladar. Estas son algunas afecciones más comunes. Mientras tanto, encontramos que las características craneofaciales del síndrome de lesión 22q11.2 pueden ser ausentes o muy sutiles. Por ello, el diagnóstico de esta patología depende del conocimiento clínico sobre las características no craneofaciales. Este síndrome es causado por microdeleciones en la región cromosómica 22q11 flanqueada por ADN repetitivo, lo que facilita el entrecruzamiento no alélico durante la meiosis. La elección más común está presente entre el 85% de los casos y abarca 3 millones de pares de bases y afecta unos 40 genes, siendo los más relevantes el TBX1, el IRA y el UFD1L. Encontramos que en esta patología pueden haber distintas malformaciones en distintas etapas. En la etapa neonatal se pueden presentar las cardiopatías conotroncales, el paladar hendido y la hipocalcemia, mientras que en la niñez es común la deficiencia inmune severa. En esta imagen podemos observar un niño de aproximadamente 10 años en la cual tiene una anomalía del paladar. En el síndrome de George, los genes TBX1, el IRA y el UFD1L son relevantes porque se localizan en la región 22q11 donde ocurre la delección. El IRA es un gen involucrado en la regulación de la expresión genética, mientras que el UFD1L desempeña un papel en la degradación de proteínas y en el desarrollo cardíaco. El TBX1 principalmente está asociado con el fenotipo del síndrome. Alguna afectación de estos genes puede contribuir a las malformaciones del corazón y otros tejidos en personas con el síndrome de George. Ocurre debido al entrecruzamiento no alélico durante la meiosis, lo que genera fallas en el desarrollo de las células de la cresta neural. En esta imagen podemos observar que la afectación se encuentra en el cromosoma 22. Estamos presentando un paciente lactante menor de sexo masculino con 2 meses de edad. Podemos ver en la primera imagen cómo presenta micrognatia relativa, oreja displásica, la cual está rotada hacia atrás, y hipoplasia de los lóbulos de las orejas. En la segunda imagen podemos ver sus fisuras palpebrales, las cuales son cortas, son oblicuas hacia abajo y una nariz recta con hipoplasia en las alas nasales. La tercera imagen podemos ver una radiografía lateral del cráneo en la cual se observa plativacia, una posición anómala baja de la silla turca y micrognatia. Y en la cuarta imagen podemos ver que presenta aragnodactilia y pulgar aducto. Como el diagnóstico del síndrome de George, encontramos como primero la evaluación inicial en la cual se va a realizar un examen físico y va a haber una identificación de la dimorfia facial, las orejas de baja implantación y los problemas inmunológicos. También una identificación de algunas cardiopatías comunes de esta patología, como lo son el anillo vascular, la tetralogía de Fallot, el arco aórtico interrumpido y entre otras anomalías. Como segundo tenemos las pruebas complementarias, las cuales son el electrocardiograma y el ecocardiograma, los cuales son muy importantes porque detectan anomalías cardíacas como la comunicación interventricular o la atresia pulmonar. Como tercero tenemos las características fenotípicas y encontramos las cráneoencefálicas y las anomalías palatinas con un porcentaje del 69% de los casos y encontramos el paladar hendido, la úvula bífida, la incompetencia velofaringia y la voz hipernasal. También hay unos problemas de deglutición. Y por último tenemos los no craneoencefálicos en los cuales hay una identificación de otros rasgos fenotípicos asociados a este síndrome. Y por último tenemos que el diagnóstico combina observaciones clínicas, las pruebas cardíacas y las características fenotípicas para identificar el síndrome. Y como podemos identificar en esta imagen hay una anomalía de esta patología. El diagnóstico se basa en la realización de las pruebas genéticas, la cual abarca la hibridación fluorescente in situ, más conocida como FISH, y los arreglos microsómicos, en la cual tiene una finalidad de detectar si la persona tiene o no la delección en la región Q11.2, que afecta al cromosoma 22. Por otra parte, se hace un análisis de laboratorio evaluando los niveles de calcio para saber si se tiene una hipocalcemia derivada del hipoparatiroidismo, además de que se hacen unas pruebas inmunológicas en las que se evalúa la cantidad y funcionalidad de los linfocitos T, ya que si estos presentan una ausencia o baja cantidad puede llevar a que desarrollen más probabilidades de contraer infecciones, lo que disminuye la prevalencia de vida de estas personas.
Para la cromosomo funcional hay que entender primeramente qué es el timo, su función principal y cuál es su importancia en el síndrome de George. El timo es un órgano linfático primario, el cual es crucial para el desarrollo de la inmunidad adaptativa, el cual tiene como función principal la producción de células T, las cuales son las encargadas de la inmunidad adaptativa. Esta producción de células T se hace a través de un proceso llamado educación tímica, el cual está representado en la imagen que tenemos abajo a la izquierda. Esta educación tímica consta de distintas fases, las cuales son tres. La primera fase es la fase de respuesta positiva, en la cual se necesita que las células T respondan de una manera correcta y positiva frente al antígeno o complejo de histocompatibilidad que se le presente. Ya en la segunda fase, esta se le va a presentar un antígeno propio, por lo cual en esta fase lo que se necesita es que haya una respuesta negativa, que la célula T no responda y ataque a lo propio para así estar seguros que esta célula es inmunocompetente para que ésta reconozca lo propio y lo externo para así no poder generar alguna patología futuro si ésta se llegara a proliferar. En la tercera fase está la fase de una diferenciación que se diferencian las células, ya sea en células CD4 o células CD8, las cuales tienen distintas funciones. También a la derecha de esa imagen tenemos una numeración de algunas células, por las cuales son las células que se derivan de la educación química, porque no solamente serían las células que están únicamente en la diferenciación al final, sino durante el proceso se pueden derivar células como las células reguladoras T o las células T gamma delta. La función de las células TCD4 son responder a los antígenos extracelulares presentados por el complejo de histocompatibilidad, mientras que las células TCD8 tienen como función responder a antígenos intracelulares virales, por lo cual también las células T reguladoras de células gamma delta tienen como función la regulación de la respuesta inmunológica y la respuesta a diferentes patógenos. Ante lo anterior, pues un funcionamiento normal de desarrollo de la inmunidad adaptativa en un paciente que no posea ningún síndrome, como el síndrome de George. En el caso del síndrome de George, los pacientes al tener esa lesión del cromosoma 22q 11.2, en el cual se pierden algunos genes que son importantes para el desarrollo de este mismo, siendo el TBX1. El TBX1 es un gen que ha tenido mucha relevancia a lo largo de las investigaciones que se han hecho en animales con lesiones superpuestas, por lo cual se hacen estos animales para corroborar qué es lo que puede causar la enfermedad y sus características principales. Por tal razón, para la investigación se descubrió que el factor TBX1 es un factor que si se afecta o tiene ausencia, afecta directamente el desarrollo de las células de la cresta neural, afecta la segmentación de estructura faríngea embrionaria, el trato de salida cardíaco y el timo, teniendo así como resultados cosas características como son anomalías palatinas, anomalías cardíacas como son la tetralogía de Fallot, y en el timo como pues son la hipoplasia o aplasia tímica, lo cual conlleva una inmunosupresión severa debido a que el paciente al tener aplasia tímica o no puede desarrollar correctamente sus células químicas, su respuesta inmunológica no va a ser la adecuada, ya sea frente a virus o a hongos. Entonces, en investigaciones recientes, como por ejemplo la investigación realizada por Sullivan Kit, de investigación ahora sobre la deleción del cromosoma 22q 11.2, en el cual le entrega un factor importante en el desarrollo del timo, lo cual, junto con otros factores en el día 10, esto lo que hace es comprometer células epiteliales en linaje tímico. En el día 11, lo que hace la TBX1 es hacer que el órgano, el timo, se separe del arco faríngeo. Para concluir, en el síndrome de George, el cual se puede definir como una condición genética compleja que se basa en una deleción en el cromosoma 22q 11.2, el cual esta deleción deriva en distintas afectaciones que pueden dar por la pérdida de distintos genes, los cuales han sido producto de investigación, para saber cuáles son los factores que realmente afectan el desarrollo normal del individuo y cómo se puede solucionar. Durante muchos años, con las investigaciones que se han realizado en animales para descubrir los daños que se puede hacer con la lesión de este cromosoma, se han descubierto factores relevantes como los que hemos tocado en esta posición. Entre ellos, un ejemplo muy claro es el ejemplo del TBX1, el cual se establece como un factor de regulación positiva, el cual tiene implicaciones en el desarrollo de distintas estructuras, ya sea la segmentación de estructuras faríngea embrionarias o la segmentación de los tratos de salida al corazón o, por ejemplo, el desarrollo del timo. Estas medicaciones son las que se han establecido como el panorama general, pero hay otros marcos que nos dejan al lado otras posibilidades, como por ejemplo hay un marco que presenta el TBX1 no como una regulación positiva, sino como una regulación negativa, que en vez de impulsar el desarrollo, sino lo frena, por lo cual muestra distintas pruebas y hace unas pruebas de inyección etópica de TBX1 en los animales con la de lesión superpuesta y hace distintas pruebas para poder así demostrar su hipótesis. Esto nos da como a entender que esta enfermedad sigue siendo una causa grande de investigación, por lo cual durante estos años siguientes se va a ver muchas más investigaciones en las cuales intenten deducir o establecer fidedignamente qué afectaciones ocurren en esta enfermedad. Muchas gracias por su atención.